Herramientas lingüísticas para el traductor. ¿Qué son las herramientas lingüísticas para un traductor? De acuerdo con Morillas y Álvarez, las herramientas para el traductor son ayudas que facilitan la tarea traslaticia y posibilitan un resultado más feliz. En otras palabras, son herramientas que ayudan al traductor a realizar sus tareas de manera más fácil y con una mayor calidad. Continuamos con algunas de las herramientas para el traductor, las cuales son diccionarios o diccionarios especializados, glosarios, bancos de datos, blogs de traducción, corpus, textos paralelos, textos comparables y normativas, los cuales se desglosarán y explicarán por medio de cada integrante. Los diccionarios especializados. Según Gómez, debe ser un repertorio que contenga los términos específicos de un ámbito temático determinado, porque se ocupa de un metalenguaje que no constituye la totalidad de la lengua común. Como al contrario de los diccionarios ordinales, los diccionarios especializados tienen palabras más formales o científicas, si se podría así decir. Es lo que se diferencia de estos. Este tipo de diccionarios le sirve al traductor para auxiliarse en aquellas traducciones las cuales utilizan palabras científicas y no puede comprenderlas muy bien. Palabras que son propias del tema a traducir o procedentes de algún campo laboral. Ahora una breve definición de un diccionario común consultada del Diccionario de la Real Academia Española. Repertorio en forma de libro o en soporte electrónico en el que se recogen, según un orden determinado, las palabras o expresiones de una o más lenguas o de una materia concreta. Como lo podemos ver, y ya fue explicado, es diferente al diccionario especializado, ya que contienen palabras más comunes que podremos encontrar y hablar en nuestra vida diaria. Ahora bien, ¿cómo se crean los diccionarios especializados? ¿Cómo se crean los diccionarios especializados? Los diccionarios especializados se elaboran gracias al trabajo conjunto de lingüistas, lexicógrafos y terminólogos que despojan los términos propios de cada materia. Tipos de diccionarios y ejemplos. El normativo. En estos se recogen términos que se consideran correctos según la norma. Un ejemplo de estos diccionarios sería el Diccionario de la Real Academia Española. El siguiente es el de uso práctico. Recogen acepciones en las palabras que no son reconocidas por el órgano competente. Por ejemplo, el Diccionario del Uso del Español. Continuando, se encuentran los diccionarios monolingües. En estos se explica brevemente el significado de las palabras de una lengua determinada. Un ejemplo de este podría ser el Diccionario Oxford. Ahora los diccionarios bilingües. Consisten en traducir una palabra de un idioma a otro, y un ejemplo de estos podría ser el diccionario reverso. Los diccionarios de aprendizaje. Son diccionarios elaborados para estudiantes extranjeros. En ellos se ofrecen definiciones más sencillas que en otros diccionarios. Un ejemplo de este sería el Diccionario para la Enseñanza de la Lengua Española. Y por último, los etimológicos. Son aquellos en los que se facilita la información sobre el origen de las palabras, y un ejemplo de este podría ser el ya mencionado Oxford English Dictionary. Los glosarios. Un glosario es una lista de términos o palabras con su debida definición de conjunto. Una definición más concisa se toma de la autora López. Permite la identificación de los términos con diferentes acepciones. Los glosarios son de mucha ayuda para el traductor, ya que en este puede escribir las palabras de las cuales desconocía, y al anotar estas palabras en una lista con su breve definición, ahora se le puede facilitar más el trabajo de traducir y de tener una traducción con más calidad. A largo plazo, el traductor puede consultar su glosario y de este modo ya no tiene que buscar por otros lados la palabra de la cual desconocía. Ahora la tiene en una lista a la mano que es mucho más práctica y pierde menos tiempo. Pasos para hacer un glosario. Primero se debe conocer la estructura de un glosario. Los glosarios deben ser listas de palabras con su debida definición. Deben estar ordenados en orden alfabético. El paso número 2 es conocer los beneficios. Como ya lo mencioné anteriormente, un glosario beneficia mucho a un traductor, ya que es una manera a la mano de tener los significados de estas palabras con las que se puede topar
más adelante en siguientes traducciones. Para el usuario final del glosario. Esto quiere decir que el glosario puede ser pasado a otras personas o puede ser publicado para que los demás puedan auxiliarse con tu propio glosario. La diferencia entre un diccionario y un glosario. Debido a que un glosario y un diccionario se caracterizan por ser una lista de palabras que vienen con su significado al lado, muchas veces se piensa que son lo mismo. Sin embargo, no es así. Un diccionario explica el significado de todos los términos de determinado idioma. Un glosario explica el significado de términos seleccionados de determinado tema, asunto o área de conocimiento. Por esta razón, los glosarios son un poco más reducidos en información, mientras que la de un diccionario es mucho más amplia. Banco de datos. Un banco de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayor parte por documentos y textos impresos en papel. Cuando hablamos de las principales diferencias entre bancos de datos, estamos hablando sobre los sistemas de gerenciamiento de herramientas, los llamados sistemas gerenciadores de bancos de datos. La principal función de estos sistemas, por tanto, es permitir el generamiento y acceso de información de los datos de bancos propiamente dicho de esta manera. Esto obviamente ayuda a un traductor, puesto que no necesita buscar material de referencia y facilita el uso de frases y terminología comunes. También ahorra tiempo y dinero, ya que se recuperan las traducciones anteriores utilizándose enteramente o de manera parcial una fracción del coste y tiempo que costaría traducir el material de nuevo. Las ventajas son que aseguran que el documento es traducido en su totalidad, no aceptan segmentos vacíos, aseguran que los documentos traducidos son coherentes, incluidas las definiciones comunes, fraseología y terminología. Esto es importante cuando diferentes traductores trabajan en el mismo documento. Permite a los traductores trabajar con una amplia variedad de formatos sin tener que disponer del software requerido para procesar dichos formatos. Las desventajas que estos presentan es que al momento de darle mantenimiento a la base de datos generada, sigue siendo un proceso manual que requiere un trabajo constante. Las carencias en este mantenimiento suponen una redacción del rendimiento y la usabilidad y las prestaciones. La calidad del texto almacenado depende de la eficacia del traductor humano. Un error en un determinado segmento se perpetúa hasta su corrección, apareciendo en cada texto traducido en el que se haya incluido dicho segmento. Los blogs de traducción. Una de las cosas que más agradece cuando se está empezando una carrera como traductor es el consejo de alguien con experiencia. Siempre hay alguien dispuesto a prestarle un buen consejo o a contarte cómo fueron sus comienzos o a resolver tus dudas. Y a lo mejor esto es lo que tienes al alcance de tu mano. Gracias a la explosión de los blogs en internet, se creó un área en específico a la cual un traductor puede acceder para resolver y compartir diferentes dudas y trabajos que se le presenten. Estos mismos son los llamados blogs de traducción. Los blogs de traducción presentan una característica imprescindible, y esa es que estos mismos albergan una cantidad de información variada, como preguntas, consejos prácticos, consejos para cualquier traductor que busque profesionalizar su trabajo y puntos de vista o comentarios sobre diversos trabajos de otros traductores e intérpretes. No obstante, estos mismos tienen un gran problema presente, el cual es que en Internet hay mucha información que puede resultar falsa. En ocasiones no es sencillo identificar qué información es real y qué otra puede ser fraudulenta. Es importante que el blog contenga la fuente de la cual se está basando para verificar la autenticidad y ver si el traductor puede utilizar esta información para sus trabajos. El corpus. Según la RAE, el corpus es un conjunto lo más extenso y ordenado posible de datos o textos científicos, literarios, etc., que pueden servir de base a una investigación. También existen otras definiciones de corpus, las cuales se definirán a continuación. De acuerdo con Cambridge Dictionary, corpus se define como a collection of written or spoken material stored on a computer and used to find out how language is used. Es un conjunto de material oral o escrito almacenado que se utiliza para descubrir el uso del lenguaje. La definición del autor Jiménez Pozo es más específica dado que menciona los corpus lingüísticos,
es un conjunto de textos almacenados en formato electrónico y agrupados con el fin de estudiar una lengua o una determinada variedad lingüística. Un dato interesante para remarcar es que el diccionario Cambridge nos dice que todos los ejemplos que existen en los diccionarios son sacados de un corpus de miles de millones de palabras. De acuerdo con Atkins, Clear y Ostler, se distinguen cuatro tipos fundamentales de lo que ellos denominan genéricamente colecciones textuales, que son archivos, archives, un repositorio de textos en formato magnético en el que los textos no están relacionados ni coordinados de forma alguna, como por ejemplo el Oxford Text. Las bibliotecas de texto en formato magnético, ETL, Electronic Text Library, que es una colección de textos en formato magnético que poseen un formato estandarizado y siguen ciertas convenciones en cuanto al contenido, pero sin rigurosas limitaciones de selección. Otro de ellos es el corpus, el cual es una sección de una ETL creada siguiendo unos criterios de selección explícitos y con un propósito específico. Por ejemplo, el corpus de Cobb-Build o el corpus de Longman-Lancaster. Hay otro, el último, que es el subcorpus, una porción de un corpus, ya sea un componente estático de un corpus mayor o más complejo, o una selección que se haga de forma dinámica, online, mientras se está consultando el corpus. En Eagles encontramos una tipología de corpora más específica, en la cual se distinguen los tipos de corpus que se mencionarán a continuación. El corpus de referencia, el cual es creado para que sea una muestra representativa de las variedades más importantes de una lengua, así como de sus estructuras y vocabulario generales, de forma que se ofrezca información lo más amplia posible sobre una lengua y pueda servir de base en la construcción de gramáticas, diccionarios y obras de referencia. El British National Corpus, el Bank of English y el CREA son ejemplos de corpora de referencia. El Corpus Monitor. Este es un nuevo tipo de corpus que se ha hecho posible gracias a los inmensos avances realizados en los últimos años, tanto en la capacidad de almacenamiento de texto en formato magnético, como en lo que se refiere a su procesamiento. En el primer modelo de Corpus Monitor, Clear propone la creación de un corpus con un tamaño constante, en el que se fuera añadiendo constantemente materiales nuevos, a la vez que se iban eliminando cantidades equivalentes de material antiguo, y ofrecer así al lingüista la posibilidad de observar cambios recientes en el uso de la lengua. Corpus oral. El informe Eagles pone de manifiesto que no existe consenso sobre lo que debe considerarse un corpus oral. Para algunos académicos, es un corpus en el que se recogen conversaciones informales y espontáneas que han tenido lugar sin la intervención de ningún medio de comunicación. En otros casos, el uso del término se amplía para referirse a cualquier tipo de lengua en la que los hablantes se comporten de manera oral, como por ejemplo en los textos escritos para ser hablados. Corpus de fragmentos textuales. Puede hacerse una distinción entre corpora en los que se incluyen textos completos y aquellos en los que se incluyen fragmentos de textos, normalmente para que todos los textos que componen el corpus posean el mismo tamaño. En la actualidad, casi todos los corpora de nueva construcción incluyen textos completos, y la práctica de incluir fragmentos de textos puede que sea solo un vestigio de tiempos pasados, en los que las limitaciones de la capacidad de almacenamiento de los ordenadores obligaba a tomar decisiones de este tipo en el diseño de los corpora, como por ejemplo el caso del corpus Brown o el LOB, compuestos por 500 fragmentos textuales de 2000 palabras cada uno, dando un total de 1.000.000 de palabras. Corpora especiales, especializados y corpora diseñados con fines especiales. Pearson pone de manifiesto que en ocasiones los términos corpus especial y corpus especializado se usan indistintamente o no se hace distinción entre corpus especializado y subcorpus, aunque es necesario hacer una distinción clara entre estos tipos de corpora. Para estos autores, un subcorpus es cualquier porción seleccionada de un corpus mayor, sea este del tipo que sea.
Corpora bilingüe. También existe cierta divergencia en el uso de este término y otros relacionados con él en la comunidad científica. Como ya mencionábamos, los corpora bilingües han sido usados con frecuencia en los últimos años, sobre todo en proyectos de traducción automática basada en métodos estocásticos y desambiguación contextual del significado. Actualmente, se suele hacer una distinción entre dos tipos de corpora bilingüe: corpora paralelo y corpora comparable. Los corpora paralelos, también llamados en ocasiones bitexts, están compuestos por un texto y su traducción a una o varias lenguas, mientras que los corpora comparables, también denominados paired texts, son aquellos que poseen características y composiciones similares, es decir, tipos similares de textos en más de una lengua, de forma que es posible establecer comparaciones interlingüísticas. Los corpora paralelos más usados hoy día proceden de organismos oficiales de comunidades bilingües, donde gran parte de los documentos publicados deben aparecer en todas las lenguas oficiales de la comunidad, como es el caso del Parlamento canadiense, donde, por ley, las intervenciones de los representantes pueden hacerse indistintamente en inglés o en francés, pero las transcripciones de las sesiones, Canadian Hansards, han de conservarse en ambas lenguas, de modo que un equipo de traductores se encarga al final de cada sesión de traducir las intervenciones de uno a otro idioma. Un ejemplo de corpus comparable puede encontrarse en el proyecto NERC, Network of European Reference Corpora, una iniciativa europea de construcción de corpora de idénticas características y composición en todas las lenguas de la UE. A pesar de que los corpora paralelos han sido muy utilizados en los últimos años en proyectos de traducción automática con resultados bastante tentadores, plantean varios problemas metodológicos que han sido señalados en varias publicaciones. Por una parte, ofrecen la posibilidad de alinear el texto original y su traducción de forma que pueden extraerse equivalentes de traducción de forma semiautomática, pero por otra, el hecho de que una parte de los textos que contiene sea una traducción de la otra lengua puede presentar múltiples problemas lingüísticos, ya que la lengua de traducción puede en muchos casos verse influenciada o distorsionada por la estructura de la lengua de origen. Tevert discute en profundidad las desventajas y ventajas de ambos tipos de corpora, y en Pérez Hernández se analiza la utilidad potencial que ambos tipos de corpora poseen para la lexicografía bilingüe. Tipología de corpus. Tomando la definición de Jiménez, dice que los corpus lingüísticos se dividen en dos. A. Corpus textuales. Existen dos criterios para la clasificación de este tipo de corpus, según los objetivos para los que han sido creados y según su contenido. Uno de ellos es el corpus de lengua general con fines generales. Su objetivo principal es constituir una fuente de información textual del español para fines diversos. Dentro de este mismo grupo tenemos el corpus de referencia del español actual, que es el CREA, el cual ha sido desarrollado por el Instituto de Lexicografía de la Real Academia de la Lengua Española, el cual contiene textos literarios periodísticos, científicos y técnicos, así como transcripciones de grabaciones de la lengua oral y de medios de comunicación correspondientes a los últimos 25 años, que van desde 1975 a 1999. Corpus diacrónico del español, el CORDE, el cual es desarrollado también por el Instituto de Lexicografía de la Real Academia de la Lengua Española. Este recoge textos de la lengua española desde sus orígenes hasta 1975. Archivo de Textos Hispánicos de la Universidad de Santiago, Artus. Incluirá textos literarios, periodísticos y transcripciones de la lengua oral de diferentes periodos de la historia de la lengua española. Cumbre. Es un conjunto de datos lingüísticos representativos del uso del español contemporáneo recogidos por la editorial SGEL y supervisados por Sánchez, de la Universidad de Murcia. Corpus de Español de la República de Argentina y Corpus chileno de referencia.
Estos abarcan una gran variedad de tipos de textos del español escrito en Argentina y Chile respectivamente. Otros son los corpus de la lengua general con fines específicos. Pretenden dar una respuesta a un propósito concreto, como el estudio de determinados aspectos de la gramática o el léxico de la lengua, la extracción de datos estadísticos, el estudio del comportamiento lingüístico de una determinada población de hablantes, el análisis comparativo de diversas variedades lingüísticas o el desarrollo y evaluación de sistemas de procesamiento del lenguaje. En este grupo se incluyen Tangora, recopilado por IBM España. Su finalidad ha sido la extracción de datos estadísticos para el modelo de lenguaje utilizado en el proyecto Tangora. Syscore, Sistema de Consultas Coordinadas, desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia, el cual contiene textos científicos y técnicos. Core Verif SDGEE, Corpus de verificación del sistema de diccionarios y gramáticas electrónicos del español. Es un corpus textual directamente relacionado con el sistema de diccionarios y gramáticas electrónicos del español. Se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Barcelona y está en constante ampliación. Crater, proyecto europeo consistente en textos de la IUT, International Telecommunications Union, en español, francés e inglés. Este corpus está disponible en la Universidad Autónoma de Madrid. La Universidad Pompeu Fabra está elaborando una colección especializada de textos técnicos multilingües con anotación estructural. B. Corpus orales, los cuales, al igual que los corpus textuales, se dividen en dos categorías. 1. Corpus para el estudio de la lengua oral, el cual a su vez se divide en corpus general y corpus para fines específicos. 2. Corpus para el desarrollo de aplicaciones en tecnologías del habla, el cual también a su vez se divide en dos categorías, corpus generales y corpus para el desarrollo de aplicaciones específicas. El número 1, corpus para el estudio de la lengua oral, tiene como objetivo principal caracterizar desde un punto de vista lingüístico la lengua hablada. En él se encuentra el corpus general. Dentro de este grupo se dispone en la actualidad del corpus de referencia del español contemporáneo. Y los corpus para fines específicos son incluidos dentro de la tabla Eurom, Roers y Albaicín. 2. Corpus para el desarrollo de aplicaciones en tecnologías del habla. Este tiene como objetivo desarrollar aplicaciones para el entrenamiento y evaluación de sistemas de reconocimiento. En él se encuentra el corpus general, los cuales son desarrollados sin ninguna finalidad específica dentro del ámbito del reconocimiento. En la tabla 1.1 se ven representados los corpus de la lengua general con fines generales. El nombre de estos, el tamaño actual en fase intermedia y el tamaño final en cuanto a cantidades de palabras se refiere, y el estado en el que se encuentran en la fecha en la que fue publicado este artículo. En la tabla 1.2 se representan los corpus generales con fines específicos con las mismas representaciones que los anteriores. Textos paralelos. De acuerdo con la UNED, Universidad Estatal a Distancia, la estrategia del texto paralelo consiste en la construcción o reconstrucción de un texto sobre un tema o un contexto de aprendizaje en particular. Más precisamente, es un escrito que surge por la movilización que despiertan en cada persona las actividades realizadas o la experiencia de aprendizaje vivida. Otras definiciones de textos paralelos son: el texto paralelo se inventó con el objetivo de enseñar a hablar correctamente el latín a los niños, tal y como lo mencionan Martínez O. y A. García. Esta es una alternativa que se viene aplicando desde la antigüedad. Sus escritos, que incluían algunos de los mejores ejemplos existentes de la prosa en inglés antiguo, fueron copiados ampliamente durante la Edad Media y constituyen las primeras obras en inglés antiguo que se imprimieron. Los textos paralelos en traducción. En cuanto a textos paralelos en traducción,
Existen tres aspectos que Floros G considera importantes para el entendimiento en concreto de la utilización de los mismos, los cuales serán descritos a continuación: el aspecto más macroestructural, microestructural y el holistic aspect. 1. Macroestructural. El primero es el texto paralelo interlingüístico, el cual ha demostrado ser de gran utilidad como método de investigación, extracción, manejo y documentación de terminología. 2. Microestructural. El segundo de estos representa el aspecto intralingüístico, el cual contrasta con el aspecto interlingüístico porque se usa para la creación y desarrollo para corpora y bases de datos monolingüísticos y multilingüísticos, y estos se vuelven herramientas para los traductores. 3. Holistic Aspect. Según Floros G, este podría ser el aspecto más crucial de los tres, ya que constituye la base del conocimiento cultural especializado, etc., el cual es alimentado gracias a la necesidad que se da al querer entender el texto original, su contexto dentro del texto meta, el cual funcionará como traducción. Los textos comparables. De acuerdo a Marco Lobón, este tipo de textos son aquellos que muestran el contraste de uno o más fenómenos u objetos de estudio a partir de una serie de criterios que facilitan la organización de las oposiciones. Su estructura se basa en las similitudes y diferencias relevantes, que son la forma, contenido, contexto, consecuencias, entre otras. Este tipo de texto permite extraer una conclusión a raíz de las diferencias expuestas por el autor del texto. Y pues, en pocas palabras, este tipo de texto se utiliza para exponer las diferencias desde diferentes ángulos o enfoques sobre una realidad o más. Existen dos tipos de texto, que es el comparativo alternativo y el comparativo adversativo. En el primero se encarga de realizar una comparación, dejando ver en qué o por qué son iguales o diferentes tales tópicos. Es muy utilizado en artículos de investigación o textos científicos. Y el comparativo adversativo, este se encarga de demostrar que uno de los tópicos comparados es mejor o superior a otro. Las normativas, como sabemos y de acuerdo a la RAE, es el conjunto de normas aplicables a una determinada materia o actividad. En el libro de las normas como recurso para la traducción especializada, Alicia Gómez menciona que las normas se pueden clasificar según diferentes criterios, y el más utilizado es el de procedencia, es decir, si son normas de organismos nacionales, regionales o internacionales. Pero aquellas normas que son para el interés de los traductores en función de su contenido terminológico son tres: las normas de fenómenos no lingüísticos, normas terminológicas y normas metodológicas para la terminología. En el primero, normas de fenómenos no lingüísticos, este tipo de normas se limita exclusivamente a la fijación de ciertas propiedades que una cosa debe tener. Aquí caben otro tipo de normas, que son las de procesos, de control o de ensayo, normas reguladoras del suministro de calidad, etc. En todas ellas puede haber algún apartado que se ocupe de definir conceptos importantes para el contexto de dicha norma, pero su finalidad principal no es esta, sino el establecimiento de pautas o reglas para un proceso o fenómeno concreto. Las normas terminológicas son una contraposición de las normas anteriores, ya que éstas contienen terminología y tienen como finalidad la fijación de conceptos y de sus términos, que en realidad son más glosarios en una o varias lenguas. De entre este tipo de normas podemos encontrar normas con términos y definiciones o explicaciones, normas con términos e ilustraciones o normas con equivalentes. Y por último, las normas metodológicas para la terminología. Estas son más orientadas al trabajo de recopilación y almacenamiento de terminología. Este tipo de normas puede definirse como documentos en los cuales se han fijado ciertos principios aplicables al trabajo terminológico con el fin de que se elaboren repertorios y bases de datos para así obtener mejores resultados y que sean comparables, para que esto les permita el intercambio de datos.